El principal índice de Wall Street ha eliminado por completo toda esa subida post-electoral. A partir de ahora, ¿qué? ¿Siguen habiendo esas presiones bajistas? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 4 de marzo de 2025 y en este momento son las 21:18 hora en España, 15:18 horario en Nueva York. El día de hoy no hemos tenido ningún dato macroeconómico relevante, pero hemos estado cargado de comentarios y de una gran presión bajista en preapertura en los principales índices americanos y europeos. Hemos visto una caída del DAX alemán de más del 3%. Ahora vamos a verlo en detalle. Pero sin duda, uno de los puntos claves es esa expectación o esa, podríamos decir, ansiedad por lo que pueda ofrecer o lo que pueda comentar Donald Trump en el discurso que ofrecerá a las 9 de la noche horario en Nueva York. Evidentemente, las reacciones ya las veremos mañana, sobre todo en los futuros, pero sí que es cierto que ha ido calentando el asunto y se ha ido calentando también, ya que ayer entraron en vigor esos aranceles del 25% a Canadá, a México y un 10% adicional a China. ¿Por qué? Porque ya hemos observado o ya hemos recibido, hemos observado ciertas represalias por parte de estos países. Dicho esto, también vamos a hablar de esa presión vendedora por parte de los fondos sistemáticos, los fondos de control de volatilidad, qué niveles, qué hay que recuperar, porque sí que es cierto que ya han llevado a cabo grandes ventas, por tanto vamos a ver un poco cómo está la situación y qué podríamos esperar, ya que el día de hoy todavía quedan 40 minutos, pero se está observando un rebote bastante considerable. Así que nada, dicho esto, vamos a hablar de los aranceles. Vamos a centrar un poco el tiro con la situación que tenemos en este momento. A medianoche entró en vigor una serie de nuevos aranceles y contraaranceles, 25% de imposición para México, Canadá y un 10% adicional del que entró el mes pasado para China. Los aranceles del 25% que entraron en vigor se aplican a todas las importaciones de Canadá y México, excepto la energía canadiense, que se gravará con una tasa del 10%. Se suponía que los aranceles canadienses y mexicanos tenían pocas probabilidades de implementarse, dado su potencial impacto en el crecimiento de Estados Unidos, según JP Morgan. La implementación de hoy debería aumentar las probabilidades de que la plétora de otros aranceles que se están preparando actualmente, como por ejemplo ese 25% a la Unión Europea o los aranceles sectoriales al cobre, madera, aranceles recíprocos, aranceles a la parte automovilística, se promulguen y sean más que simples tácticas de negociación. Básicamente, JP Morgan o los analistas de JP Morgan dicen, oye, veníamos comentando o rumoreando que podía deberse estas amenazas a simplemente eso, amenazas, es decir, o llevas a cabo ese control de fronteras o te impongo en arancel, pero ahora que han entrado en juego, pues oye, ya no es tanta amenaza, por tanto, se ha abierto la veda a que futuros aranceles no sean amenazas, sino que se terminen llevando a cabo. Tanto Canadá como China respondieron rápidamente. Canadá impuso aranceles del 25% a exportaciones estadounidenses por valor de 150.000 millones de dólares, incluidos jugo de naranja y bourbon, en dos etapas. Aranceles inmediatos a 30.000 millones de dólares de productos y en 21 días a los 125.000 restantes. Canadá también ha dicho que impugnará los aranceles estadounidenses a través de la Organización Mundial del Comercio. Y también dijo su primer ministro, si persisten los aranceles de Estados Unidos, Canadá también estudiará medidas no arancelarias. Según el Wall Street Journal, también Ontario, de la provincia del centro este de Canadá que limita con Estados Unidos, aplicará un impuesto del 25% a la exportación de electricidad a Estados Unidos. Esto afecta a 1,5 millones de hogares de Minnesota, Michigan y Nueva York, en represalia por los aranceles del presidente Trump. Pero creo que se iban a hacer más comentarios durante esta madrugada sobre esto último que acabo de comentar. China aumentó los aranceles en un 10% a la soja, el cerdo, la carne de res y las frutas a partir del 10 de marzo y los aranceles en un 15% sobre el pollo, el trigo, el maíz y el algodón, de acuerdo con los informes de prensa de ayer sobre productos agrícolas que eran objetivo de arancelarios chinos. 10 empresas estadounidenses involucradas en trabajos de defensa también han sido incluidas
en la lista de entidades afectadas por los aranceles. México, si bien es cierto, no ha hecho ningún anuncio oficial sobre las represalias, sí que ha dicho, creo que hablará el domingo y que hablará el jueves con Donald Trump, y ha dicho que impondrán medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. Ciertas fuentes hablaban de aranceles del 5% al 20% sobre carne de cerdo, queso, productos frescos, acero y aluminio. Al final, los principales países a los que le afecta todo esto, o bueno, le afecta porque son los que se ha impuesto, pero que se ha impuesto a estos países, pero que realmente son los que más se verían afectados porque son los que más importaciones y exportaciones tienen con Estados Unidos, ya que son sus vecinos más cercanos. Por tanto, sí que es cierto que se espera que haya grandes movimientos, ¿no? O grandes expectativas también a las posibles represalias. Porque, bueno, Trump dijo el lunes que Estados Unidos impondrá aranceles a los productos agrícolas externos a partir del 2 de abril, que es un poco también lo que afectaba a China, pero sí que es cierto que esta tarde Trump ha dicho que aumentará estos aranceles en caso de que se lleven a cabo represalias por parte de estos países, que es un poco lo que estamos observando. Por tanto, parece que esto ni mucho menos acaba y que simplemente es el inicio o de una negociación que termine con la finalización de estos aranceles o un punto base para seguir aumentando presiones, ¿no? Deutsche Bank dice que claramente la Unión Europea es un candidato principal y que Trump ha criticado constantemente sus prácticas comerciales en los últimos años. Desde el punto de vista de crecimiento, la buena noticia es que un arancel estadounidense del 25% a la Unión Europea es mucho menos perjudicial que Canadá o México, que es un poco lo que os comentaba antes, que dentro de los países a los que se les puede poner aranceles, Canadá y México perjudican especialmente al crecimiento económico, simplemente porque la Unión Europea depende mucho menos del comercio estadounidense. Pero el costo aún sería importante y el último análisis de Deutsche Bank dice que el costo de un arancel del 25% sobre todas las importaciones de la Unión Europea a Estados Unidos sería de casi un punto porcentual del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Evidentemente, Canadá, México se pueden ver muy afectadas. Esto también puede afectar al crecimiento económico estadounidense. De hecho, ya lo hemos observado y ahora vamos a verlo más en detalle, pero sí que es cierto que parece que en el corto plazo puede afectar al crecimiento económico de los países y concretamente de Estados Unidos. Trump también ordenó una pausa en toda la ayuda militar a Ucrania, lo que aumentó la presión sobre Zelensky apenas unos días después de aquel enfrentamiento que tuvo lugar el viernes. Luego Zelensky ha dicho que está dispuesto a firmar un acuerdo sobre minerales y seguridad de Estados Unidos en cualquier momento, en cualquier formato convincente. Y también ha citado de lamentable lo que ocurrió el viernes en la Casa Blanca. Como ven, hay muchísimos frentes abiertos a los que está haciendo frente, nunca mejor dicho, el actual presidente de los Estados Unidos, y todo esto se traduce en cierta inestabilidad e incertidumbre por el lado económico y de los mercados. De hecho, fíjense en esta imagen que tenemos aquí, que es el índice VIX, el índice de volatilidad del S&P 500 y el índice de incertidumbre económica. Y ahora mismo estamos observando que el índice de incertidumbre económica supera incluso al periodo de la pandemia y se acerca casi a esa crisis financiera del año 2008-2009. Sí que es cierto que no estamos observando grandes saltos por el lado del VIX, pero oye, que esta gran incertidumbre, gran inestabilidad, pues generalmente se suele llevar por delante a los mercados y suele provocar alzas del VIX, alzas de la volatilidad. La hemos visto el día de hoy superando los 25. Por tanto, sí que es cierto que va muy ligado y hay gran incertidumbre, inestabilidad y demás que termina afectando a los mercados. Dicho esto, los inversores están atentos, como digo, al discurso ante el Congreso del martes por la tarde-noche a las 9 de la noche horario en Nueva York, que sean las 3 de la madrugada horario de España, para ver un poco qué puede comentar Trump. Ya dijo que iba a haber un gran anuncio, por tanto, que iba a ser una noche grande, por tanto, estaremos pendientes y expectantes de lo que pueda ocurrir. Sí que es cierto que hay muchos rumores, se rumoreaba incluso que Estados Unidos podría oficializar o anunciar su salida de la OTAN. Sinceramente es un rumor que no creo que se dé, pero en caso de que se dé sería una noticia importantísima para los mercados y esperaría grandes reacciones. Por tanto, en caso de que ocurra eso, estén atentos sobre ello. Dicho esto, vamos a hablar del dólar, porque claro, hemos observado que ha habido muchos comentarios, muchas presiones, mucha incertidumbre sobre todo el tema de los aranceles y podemos pensar, o al menos yo es lo que pienso, oye,
noviembre, diciembre del año 2024 vimos como el dólar, quizás un poco por esa expectativa de aranceles, se disparó, ¿no? Y ahora que se han llevado a cabo los aranceles que oficialmente han entrado, no lo están haciendo, ¿no? Podríamos determinar esto, calificarlo simplemente como un buy the rumor, sell the news, ¿no? Que posiblemente ya esté gran parte de esto descontado. Pero claro, es que depende cómo afecten los aranceles, ¿no? Ya hemos hablado que puede generar inflación. Pues depende, si el consumidor responde de una forma muy sólida, sí. Si el consumidor no responde, parece que es un poco lo que puede ocurrir con una mayor probabilidad, evidentemente no va a generar inflación, incluso va a ser lo contrario, porque va a provocar cierta desaceleración económica, que es un poco lo que está descontando el mercado en este momento. Hay varios motivos, de hecho Goldman nos hablaba de varios motivos de por qué el dólar no se había disparado o había tenido esta reacción. Nos dice en primer lugar, todavía existen muchas dudas sobre si los aranceles a Canadá y México realmente estarán vigentes durante un periodo de tiempo significativo. Bueno, pues aquí se podría un poco entender debido a que ya está en parte descontado durante los meses anteriores, ¿vale? Pero no es algo o no es una excusa que compre yo mucho para explicar la caída del dólar. Otro dice, la respuesta moderada de China y estabilidad cambiaria son un gran inhibidor en la reacción más amplia del dólar. Es poco probable que eso cambie durante las dos sesiones que se están llevando a cabo y hay un argumento al que Xun Lu de Goldman Sachs se suma de que China todavía está tratando de mantener una respuesta moderada y priorizar el repunte interno. El yuan chino frente a la canasta se ha debilitado en lo que va de año y el tipo de cambio real está en mínimos de varios años dado diferenciales de inflación. Bueno, sí que es cierto que todo este tema de la estabilidad cambiaria afecta bastante a las divisas, pero tampoco lo compraría como la excusa grande de esta caída del dólar. Comentarios de Trump en la conferencia de prensa de anoche sobre los países que obtienen una ventaja injusta al debilitar sus monedas, haciendo referencia a China y Japón como ejemplos. Tampoco lo compraría. Los propietarios de activos finales no estadounidenses, pensiones, seguros, han estado aumentando ratios de cobertura en las últimas semanas sobre sus activos estadounidenses, lo que ha generado algunos grandes flujos de venta de dólares. Oye, sí que es cierto que esto es algo que puede afectar y bastante, es decir, tanto la estabilidad de divisa o estabilidad cambiaria y todas estas ventas de, en este caso, pensiones, puede afectar, por supuesto. Pero yo me iría al punto 5, que dice, los activos estadounidenses se están viendo afectados por los datos estadounidenses que sugieren un impacto real en el sentimiento y la actividad de los aranceles sobre la economía estadounidense. El ISM manufacturero ayer incluyó 20 menciones a los aranceles en el comunicado. La beta del dólar frente al S&P 500 y la beta del S&P 500 frente a titulares sobre aranceles ha aumentado. Esto lo compro más, es decir, esa desaceleración o ese susto en el crecimiento se está materializando, se está oficializando, ya lo hemos visto con los datos de la previsión de Producto Interior Bruto de la Fed de Atlanta, que ahora vamos a verlo más en detalle, y es lo que está lastrando, se está llevando por delante al dólar. Un sexto punto nos dice, los aranceles ya no son el tema número uno, la atención se centra ahora en las cuestiones fiscales europeas, el fin del excepcionalismo estadounidense, la aplicación de comercio IA y demás. Yo de todas estas 6 excusas que nos ha puesto Goldman, si os soy sincero, me quedo con la que yo pienso, o la que yo pensaba antes de leer el informe, que es todo esto de la Fed de Atlanta. No me han terminado de convencer las otras, aunque creo que evidentemente tendrán parte de culpa, ¿no? Pero sin duda el punto clave es que ayer se desplomó la estimación de la Fed de Atlanta de un menos 1,5 que estaba el viernes o que cayó el viernes, aún más, a un menos 2,8%. Y fíjense, la variación entre el viernes menos 1,5 a ayer menos 2,8 fue esta. Los bienes del factor de bienes menos 0,10 a menos 0,7, es decir, dato de ISM Manufacturer afectó bastante. Servicios del PCE también menguó un poquito con los datos del ISM, PIB residencial sin grandes cambios de positivo a negativo, pero fíjense cómo las importaciones no tuvo gran cambio, es decir, este desplome del 2,8 no se debe a la parte de importaciones, que es lo que realmente se debía este gran desplome, sino que vino un poco más debido a la debilidad que vimos en el ISM manufacturero. Importante porque mañana conoceremos el parte de servicios, que es un poco la parte más importante. Pero sin duda sí que es cierto que la caída fuerte vino por el lado de las importaciones. No es lo único que ha pesado en la caída, como ya hemos visto con la caída de ayer, pero sí que es cierto que aunque la caída de las estimaciones del Producto Interior Bruto se debe en gran parte a ese aumento tan fuerte que hemos visto en las importaciones. Como
podemos ver por aquí. Un punto también dentro de estas importaciones que no hemos hablado es todo el tema del oro. Es decir, esa escasez del oro, esa gran importación que se estaba llevando a cabo de Nueva York, pues sí que es cierto que está teniendo gran influencia y gran parte de estas importaciones desde noviembre son de oro y concretamente han aumentado durante este año. Y una pregunta muy habitual que podemos observar es lo de la estanflación, es decir, ahora que el crecimiento económico o las estimaciones de crecimiento están dando cierto susto, como digo, un dato no hace la tendencia y queda mucho para que se oficialice, pues sí que es cierto que nos preguntamos, ¿estamos en esta inflación? Porque sí que es cierto que los precios pagados son un poco más elevados, sí que es cierto que los últimos datos de inflación, si bien no han sido alarmantes, están todavía por encima de los objetivos. Y lo cierto es que con esta caída de las estimaciones de Producto Interior Bruto se ha desplomado también el índice de trutflación, que no es un dato oficial, pero sí que sirve bastante bien para seguir un poco la evolución más real, quizás más de mainstream del crecimiento de los precios en Estados Unidos y se ha desplomado también de más de un 2% a un 1,42%. Yo sinceramente creo que si la economía falla, creo que como el consumo es el gran responsable de la economía y los aranceles también le pueden afectar, se va a llevar por delante al crecimiento de los precios. Por tanto, este tema de la estanflación lo vería bastante complicado siempre y cuando el precio del petróleo se mantenga a raya. Si el precio del petróleo repunta, sí que es cierto que podría haber mayores riesgos. Dicho esto, un pequeño comentario sobre la situación de mercado. El día de hoy podemos ver que el S&P 500 ha caído hasta la media de 200 sesiones, lo podemos ver o lo podemos observar por aquí, en este momento cayendo un 0,5%, ha llegado a estar casi en positivo y ha apoyado en media de 200 sesiones. Podemos observar que ha perdido todo, ha llegado a perder durante el día todo lo ganado desde el rally de post electoral, ¿no? Los diferenciales de alto rendimiento muestran muy poca preocupación por el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento. A pesar de que las pequeñas capitalizaciones han caído un 5%, los bonos de alto rendimiento, el ETF HIG, podemos observar que ha subido las últimas 2 semanas. De hecho, lo tengo por aquí y el día de hoy incluso está positivo. Sí que es cierto que ha estado en negativo ampliamente el día, pero está incluso en positivo. Es decir, sigue manteniendo buen tipo los bonos de alto rendimiento y sin indicar grandes riesgos por esta gran desaceleración que hemos observado. Scott Bessent, secretario del Tesoro, habló y sus comentarios han sido relevantes, ya que ha dicho a mediano plazo que es en lo que estamos centrados, nos centramos en mainstream, es decir, en lo que está fuera de los mercados financieros. Wall Street ha tenido un gran desempeño y puede seguir haciéndolo bien, pero nos centramos en las pequeñas empresas y consumidores. Por lo tanto, vamos a reequilibrar la compañía. Estos comentarios los ha hecho justo antes de la apertura y han desplomado los futuros. Estaban más o menos negativos, pero cayendo un 0,4 o 0,5 y lo han desplomado hasta un 0,8% al S&P 500, ya que están dejando claro eso de, oye, si tenemos que dar malas noticias, si tenemos que pasarlo mal en algún momento durante la legislatura en Wall Street, lo vamos a hacer al inicio. Además de que podemos echar las culpas de que estamos saneando todo lo que nos había dejado la administración anterior, viene bien porque, oye, los inversores quedan con buen sabor de boca, inversores, consumidores, con buen sabor de boca al final de la legislatura. Por tanto, comentarios muy importantes que nos dejan un poco claro cuál es el objetivo, al menos en estos primeros meses, que es un poco eso de reducir el déficit, sanear un poco la parte económica, incluso si se tiene que llevar a cabo el consumo o el crecimiento económico porque reduzcan el déficit, que sinceramente creo que es algo que puede ocurrir. Con los aranceles a China estoy muy seguro de que los fabricantes chinos asumirán los aranceles y los precios no subirán. Es un poco lo que ha dicho. Con Canadá y México creo que estamos en medio de una transición y como usted mencionó, la mudanza de Honda a Indiana es un gran comienzo. Claro, están haciendo grandes comentarios de, oye, si las empresas vienen a Estados Unidos no se les aplicarán los aranceles, por tanto, todas estas medidas también tienen el objetivo de hacer más fuerte a mainstream, ¿no? De hacer más fuerte a la situación o el clima empresarial estadounidense. La volatilidad a un mes cruzó sobre la de 3 meses ayer, un cambio que impacta directamente en el rebalanceo del Fondo de Control de Volatilidad. Cuando la medida a un mes supera a la de 3 meses, los fondos se desapalancan más agresivamente debido a su mayor sensibilidad en los movimientos diarios del S&P 500. En este sentido, estiman que si los mercados experimentan otro movimiento del 2% hoy, podríamos ver entre 15.000 y 18.000 millones de dólares en necesidades de venta neta, ya que estos fondos se ven obligados a reducir aún más su exposición a la renta variable para mantener sus niveles de volatilidad objetivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la volatilidad sigue aumentando y que por tanto los fondos de control de volatilidad van a seguir llevando a cabo ciertas
ventas. Es decir, la presión de estos fondos está sesgada a la baja, sigue sesgada a la baja. Fíjense, nos lo recalca también McElligor de Nomura. Dice, los fondos de volatilidad control siguen vendiendo y podrían vender mucho más. La última semana han vendido 15,5 billions, 15,5 mil millones y solo en los últimos 2 días 11,1 billions. Si la volatilidad sigue alta, venderán aún más. Fíjense, si el S&P 500 se mueve un 1% por día, podrían vender 12 billions adicionales. Si se mueve 1,5 por día, la venta podría aumentar hasta los 32,8 billions. Es decir, ventas bastante grandes pueden llevar a cabo estos fondos de control de volatilidad. La única forma en que dejarían de vender y empezarían a comprar es si el S&P 500 se mantiene sin cambios durante varios días seguidos, algo poco probable en este mercado tan inestable. Si la volatilidad no baja, la presión vendedora seguirá aumentando. Ayer se redujeron posiciones en calls del VIX para marzo y hoy se cerraron más posiciones en el rango 30-60. Sin embargo, apareció un comprador de 50.000 calls en VIX para abril con strike 20, lo que mantiene a las opciones sobre el VIX bastante elevadas. Aún así, las opciones sobre el VIX no son el centro de la crisis de volatilidad. Para que la volatilidad realmente explote, tendríamos que ver compras masivas de calls en el VIX, ya que es poco probable porque en estos momentos está bastante cara. Es decir, fíjense aquí como la volatilidad implícita ya ha aumentado. Ojo, porque está en su máximo nivel desde agosto. Es decir, creo que he dicho, cortesía de JJ Montoya, la frase cúbrete cuando puedas, no cuando debas, en reiteradas ocasiones. Ahora es cuando se deben cubrir y por tanto es más caro. Por tanto, es más raro, puede darse, pero es más raro que se den compras de calls masivas que disparen aún más la volatilidad. Como pueden observar, la volatilidad de agosto fue muy rápido, es decir, fue un movimiento muy rápido de casi 20 a niveles bastante más elevados. Otra cosa que podría disparar la volatilidad es un crash en el mercado de un 3% más en un día, que activaría pues el pánico y se dan ventas forzadas y compras, por tanto, del VIX. En la última semana ha habido un aumento en la compra de puts y un incremento del SQIP, que es el índice que mide el precio de las coberturas, lo que indica que los inversores están protegiéndose más caídas. Esto está poniendo a los dealers y market makers en una posición difícil, ya que tienen mucho delta negativo, lo que los obliga a vender más acciones, empujando aún más al mercado a la baja. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto y qué quiere hacer o a qué quiere hacer referencia McElligor? Básicamente, la volatilidad ya está alta, la volatilidad ya está cara. Es decir, ¿puede seguir subiendo? Por supuesto, puede seguir subiendo si hay un crash y evidentemente estamos en un entorno favorable para que haya un crash, porque el mercado está muy pendiente de reaccionar y estamos en un punto donde Donald Trump puede hacer cualquier comentario que asuste y que genere pánico. Por tanto, oye, si hay un crash que no podríamos determinar, la volatilidad se dispararía aún más y eso aceleraría las ventas de estos fondos de control de volatilidad. Y la otra opción es pues, que no haya ningún comentario agresivo, no haya ningún movimiento grande del mercado, pero que se den grandes compras, como por ejemplo en agosto, ¿no? En agosto hubo gran movimiento del mercado, pero quizás no tanto para llevar a la volatilidad tan arriba. Por tanto, en cuanto a la situación de mercado, pues vimos que el viernes hubo un gran maquillaje impulsado por reequilibrios de fondos de pensiones. Hemos observado que ayer cerró el S&P 500 por debajo de 5.900, hoy hemos llegado a perder los 5.800, fondos de control de volatilidad, fondos sistemáticos tienen grandes presiones a la baja. Ya hemos visto que para cambiar esto pues tendríamos que tener varios días de relativa tranquilidad que lo que hagan sea desplomar la volatilidad. De momento, pues oye, sí que es cierto que está ya alta, pero no sabemos hasta dónde puede seguir subiendo. Pero sí que es cierto que observando el mapa de gamma del S&P 500, cortesía, ya saben, del buen amigo JJ Montoya, vemos que las estructuras por abajo se están armando más. Es decir, ya el nivel 5.800 es un nivel mucho más importante, ya no hay un vacío o ya no hay un salto al vacío como lo había en otras ocasiones, sino que se está reestructurando mucho mejor y por tanto pues se ofrecen mayores soportes. De hecho, el día de hoy hemos observado que el S&P 500, aquí está, vamos a ver, ha llegado a caer un 2% casi y oye, ha logrado aguantar el tipo en los 5.700, hay un nivel de vencimiento diario muy importante a los 5.780, por tanto, vemos que se están armando más niveles por abajo. De momento, si observamos la situación de mercado, sesgo bajista, presión bajista, gamma negativa, es decir, un mercado muy vulnerable a cualquier comentario, a cualquier reacción. Para recuperar niveles, pues varios días tranquilitos, ayudaría a que los fondos de control de volatilidad dejaran de vender y recuperar los 6.000 puntos sigue siendo un poco la fase clave para que vuelva ese amortiguador de mercado. Si nos vamos a la situación de mercado, a dar un repaso al cierre de sesión, vemos caídas muy considerables en la renta variable europea.
muy ligado también al alza que hemos visto en los rendimientos. Fíjense que el rendimiento europeo, alemán, francés, italiano, español ha ido al alza. Ya saben que hay un poco este conflicto o este miedo del inversor de que Europa tenga que emitir mayor deuda para poder pagar los gastos de guerra Rusia-Ucrania y demás comentarios que no están ayudando mucho, y hemos observado que el Eurostoxx 600 se ha desplomado hoy un 2,14%, apoyando media exponencial de 20 sesiones. Evidentemente llevaba una racha muy mala y de una forma u otra pues, ha tardado, pero se ha visto lastrado también por el movimiento a la baja de Wall Street. Fíjense que el futuro ha recuperado, por tanto mañana, oye, podríamos ver apertura más positiva. DAX menos 3,54, también en media exponencial de 20 sesiones. CAC 40 francés también ha cerrado por esos niveles. El IBEX, fíjense que también, es decir, hemos visto una corrección severa, pero en unos índices mucho más extendidos, unos índices con un retorno del año 2025 mucho más sólido que el S&P 500, ¿no? De hecho, correcciones incluso que podrían o que no nos muestran que se haya roto nada. De hecho, el futuro está casi positivo. Italia también 3% abajo, aquí incluso perdiendo media exponencial de 20 sesiones. Suiza y Países Bajos han logrado mantener el tipo. Sí que es cierto que en Europa gran inestabilidad, incertidumbre también por todo el tema aranceles y cómo se pueden imponer. Si nos vamos a Asia, el índice Asia-Pacífico ha cerrado ligeramente en positivo, Nikkei menos 1,20, Nifty de nuevo negativo. La verdad que la tendencia del Nifty indio desde el anuncio de estímulos grandes a China es bastante mala. Creo que ha habido aquí ya lo comenté en su día, que iba a haber y que está habiendo rotación de dinero, rotación de flujos desde India hacia China. El Eurostoxx, el Hansen el día de hoy corrige ligeramente, 0,28, pero fíjense cómo los índices que cotizan en Estados Unidos, FXI, ETF, KWeb, sube el día de hoy un 3%, y como digo, me parecen bastante interesantes. Incluso estoy siguiendo ya de cerca el KWeb para tratar de armar posición, ya que creo que puede hacerlo bien. Sí que es cierto que hay mucho ruido por todo el tema aranceles y quiero ver un poco cómo le termina afectando, cómo le podría afectar, estudiarlo un poco, pero el KWeb ya vengo comentando semanas que si hacía corrección me parecía bastante interesante y creo que puede serlo. Mañana también conoceremos PMI Caixin de servicios en China, lo cual ofrecerá más detalles sobre esa recuperación, posible recuperación. Si nos vamos a Wall Street, a falta de 15 minutos para el cierre, vemos que está habiendo gran volatilidad a final del día. Vamos a ver el MOC, si es comprador, si es vendedor, esas operaciones de último minuto. Vemos que el Dow Jones hoy es bastante afectado. Financiero está siendo muy lastrado. JP Morgan, grandes bancos a la baja. Industrial y cíclico también a la baja, lo cual el Dow Jones hoy unos más afectados. El S&P 500 cae 0,6. Fíjense que el equiponderado cae un 1% a falta de 15 minutos, es decir, hoy cae más que el S&P 500. En cambio, el Nasdaq, fíjense, positivo, 0,89%. Podemos observar que Nvidia sube un 2,73%, Google rebota y sube un 2,69%, Nvidia y Google por debajo de media 200, Microsoft también rebota un poco terreno. Fíjense como Tesla, que ha llegado a caer un 8%, en este momento por debajo de media 200, cae solo un 3%, Meta 1,87% abajo y Amazon también rebota en media de 200. Es decir, los 7 magníficos están observando un rebote de última hora bastante considerable. Vamos a ver si puede extenderse en los próximos días. Pero fíjense cómo el ETF de los 7 magníficos ha cerrado o ha frenado justo en media de 200 sesiones. VIX y VIX al alza. Fíjense que el VIX va a cerrar casi por encima de 20, a no ser que haya algo mágico en estos 14 minutos. El VIX también se mantiene por encima de 110. Las opciones sobre el propio VIX altas se mantienen. TLT el día de hoy ligeras correcciones, ya que los rendimientos han tenido un giro el día de hoy, han tenido un poco de rebote después de la gran caída de estos días. Un poquito comento lo mismo que en el dólar. Creo que se están viendo afectadas por este susto del crecimiento. El oro el día de hoy sube 0,79%, de nuevo muy cerquita de máximos. Bitcoin por debajo de 90.000, muy volátil, Bitcoin muy volátil. Fíjense que ha llegado a perder los 78.000, ha llegado a ganar casi los 95.000 en cosa de 24, 48 horas, muy volátil. Y el West Texas, que ha llegado a caer a los $66, un poco descontando también ese susto en el crecimiento, en este momento $68 ha logrado rebotar el día. Del dólar ya hemos hablado demasiado, a punto de perder los 105 en este momento. Y para mañana, que también tenemos datos muy importantes, conoceremos toda la parte de servicios, que es la parte más importante de las economías, tanto europeas, chinas, como especialmente estadounidense. El 75% de este susto, el crecimiento económico que hemos visto en febrero, se confirmará mañana.
Por tanto, mañana puede haber un giro bastante fuerte en ese susto o supuesto susto del crecimiento que se está descontando en este momento. Sí que es cierto que la parte de importaciones va a seguir lastrando, pero ese susto, como digo, por el lado de servicios, vamos a ver si está también ligado con el tema de aranceles. Sobre todo lo digo porque el PMI previo, que ya conocimos hace unas semanas, fue negativo, cayó a terreno de contracción por primera vez en bastantes meses. Por tanto, vamos a salir de dudas con la confirmación de mañana. Así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.